Saludos torpedos, Snorkis. Espero que estéis bien, que no estéis pasando mucho calor, que estéis descansando, que os lo merecéis. Pues aquí estamos nosotros al pie del cañón para traeros cosas diferentes y nuevas para este veranito. Y en este caso os traemos un documental que ha estrenado Movistar, creo que lo estrenó a principios de esta semana o más o menos, o la semana pasada, que es el documental de Paul Simon, la música de Paul Simon. Así que nada, alucinante, de lo mejor que he visto este año en documentales musicales. Así que vamos al lío. ¡Dentro vídeo! Saludos torpedos, Snorky, bienvenidos a un Snorky vídeo más donde de esa casa que tanto asusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa de Snorky, donde caben todos y de todos. ¿Qué tróspidos calores llevo? ¿Qué tróspidos calores? No sé cómo estaréis, pero aquí en Valencia esto es una sauna directamente. Pero bueno, esto es otro tema. Acordaros que este domingo cerramos el sorteo de X-Men, ¿vale? Del 2 packs gracias a Divisa de X-Men. Lo cerramos. Así que nada, ya sabéis, ir al vídeo, contestarme la pregunta y ya sabéis, las condiciones, estar suscrito al canal de la Casa Snorky, como he dicho, contestar bien a la pregunta, si no, seguir contestando, que no pasa nada, hay muchas oportunidades y como último requisito vivir en la península ibérica o en las Islas Baleares, y así os lo mandaremos. Pues nada, pues vamos a hablar del documental de Paul Simon, que lo has tenido en Movistar Plus. Es alucinante. Estamos en un documental de 3 horas, de 3 horas, dividida en 2 capítulos. Loquísimo todo. Está dirigido por el señor Givney. El señor Givney, si no lo conocéis, ganó un Oscar por un documental llamado Taxi hacia el lado oscuro, ¿vale? En teoría iba sobre las torturas y demás cosas que hacía el ejército americano en la guerra de Afganistán, ¿vale? Más o menos va sobre eso y le dio unos capos. Ha hecho este documental de 3 horas, ¿vale? Documental buenísimo donde los haya. Paul Simon, 82 años, creo que va a cumplir ahora en octubre los 83, ganador de más 16 Grammys, 2 entradas al Hall of Fame, una por el dúo, por la historia que hizo con el dúo de Simon and Garfunkel y otra por su carrera en solitario. Vale. ¿Y cómo se concibe este documental o cómo lo hace este documental? Pues a través de la grabación de su último disco, que creo fue en el año 2023, llamado Seven Spans, se concibe este documental a través de la grabación, de la creación de este disco, nos va trasladando a sus etapas anteriores desde el principio, ¿vale? En todo este sentido. Nos va a hablar de su problema de perdición de audición y que lo lleva un mal trago, etcétera, que no puede, como antes, retener la música, y todo eso, ¿vale? A través de ahí. Y en este primer capítulo que vamos a tener, pues vamos a tener cómo se conocieron Art y Simon, etcétera, que eran vecinos en Nueva Jersey, etcétera, y se conocían desde pequeños. Vamos a saber cuál fue el primer nombre del grupo cuando eran unos chavales que eran Tony y Jerry, se llamaban, le pusieron Tom y Jerry. Además, vivían mucho de los dúos de aquella época como The Ray Brothers, etcétera, los que se hicieron famosos después, años más tarde, por la canción de Ghost de Patrick Swayze en la película, etcétera. Y vamos a ver también cuáles son sus figuras a mirar. Tenía Elvis Presley, tenía un comediante, etcétera. Va a hablar todo eso. Pero bueno, también es un documental que en esta primera parte habla mucho de metacine,
¿vale? Porque vamos a ver en este documental cómo se creó Los Sonidos del Silencio. Magnífica canción, magnífica canción que la grabó en el cuarto de baño, etcétera. Publicaron en el disco, pero no funcionó. Y unos años más tarde empezaron a pedir el músico, ya que el productor había hecho unos cambios en la canción, había metido música electrónica y eso fue lo que encumbró a la canción. También vamos a ver cómo aquí Paul Simon es, demuestra que es muy místico por todas las vivencias que ha tenido. Tiene ese punto de misticidad, de saber del ser humano, de querer saber comprender al ser humano. Funciona también. También vamos a ver que es un muy controlador en todos los sentidos. Él produce, las armonías tienen que estar adecuadas, si no le gusta se vuelven a repetir, etcétera. Y también te demuestra que cuando se creó el grupo de el dúo de Simon and Garfunkel, él componía todas las canciones y Garfunkel lo único que hacía era eh, armonizar las melodías, por decirlo así, pero el que escribía, componía todo era Paul Simon. O sea, Paul Simon era casi el 80%, te demuestra aquí en este sentido. También va a hablar del Graduado, película de 1967 de May Nichols, etcétera. Gran película que si no la habéis visto la tenéis que ver en ese sentido y funciona muy bien porque te explica que May Nichols empezó a poner canciones que quedaban muy bien, que no iban a ponerlas, pero que al final sí, y después te habla de cómo se creó la famosa canción de Mrs. Robinson, ¿vale? Está muy bien en ese sentido. Después de eso, pues ya cuando se encumbran a Simon y Garfunkel, que es cuando crean o cuando sale el disco del puente sobre aguas turbulentas, ¿vale? En ese sentido, pues ahí hacen un boom teórico, estratosférico, etcétera. Pero también empiezan a haber los primeros problemas en este sentido. Y es que en el año 71, que es como acaba esta primera parte del documental, es la separación. ¿Por qué la separación? Porque eh, por decir, Garfunkel empezó a hacer otras cosas que no era solo la música. Y, aunque claro, si Paul Simon componía todo, etcétera, pues tampoco lo necesitaba. Entonces, cuando se fue a hacer con Mike Nichols la película llamada Catch 22 o Trampa 22, donde sale también. Entonces, a partir de ahí se dedicó más a Garfunkel al cine, etcétera, y menos a las canciones. Entonces, Paul Simon dijo, pues hasta aquí hemos llegado, porque si tú quieres hacer esto, no vas a venir, etcétera, pues para qué. Entonces, el documental habla de esa primera parte que es el grupo. Vais a tener muchas curiosidades, muchas historias, etcétera. Cómo se crea el nombre de Simon Garfunkel, etcétera. Pero sobre todo en este primer capítulo vas a ver también con lo pequeñito que es Paul Simon y el gran artista que es, vais a ver que es un tío que lo maneja todo y lo intenta controlar todo, ¿vale? En ese sentido. Y después vamos a la otra segunda parte del documental, que es más la carrera en solitario de él. Vamos a ver cuando aparece por primera vez en Saturday Night Live con Chevy Chase. Con Jess Belushi, con Dan Aykroyd, etcétera, cantando canciones nuevas, cantando canciones de Simon and Garfunkel en plan comedia, etcétera, haciendo sketches, etcétera. Entonces ahí empieza. Tiene éxito también, pero también tiene sus fracasos, como por ejemplo en 1980 hace la película One Trick Pony sobre un cantante Paul de bares, etcétera, rock que está ahí, que no sé qué empieza, pero tampoco está en su última parte, etcétera. Y fue un fracaso total, fue un fracaso total. Y se viene abajo. También aquí se va a empezar a descubrir cómo Paul Simon empieza la necesidad de descubrir cuáles son las músicas que hay en el mundo. Hay un episodio muy divertido que es que se va a Jamaica porque le había gustado un sonido de ska. Dice, se va a Jamaica creyendo que iba a grabar eh, sonido ska, contacta con músicos locales, etcétera, y dice, ¿pero vosotros qué tocáis? Dice, reggae, reggae, ¿qué es eso? Boom.
y entonces en ese sentido hace música reggae en vez de un disco de ska, ¿vale? O sea que vamos a ver esas cositas también. Después vamos a ver eh, una reunión en el Central Park que fue multitudinaria de cuando Simon y Garfunkel se juntaron otra vez para cantar sus canciones y temas de Paul Simon, etcétera. Eh, tienen sus historias, ¿eh? Tienen sus historias porque no sé si se soportaban uno al otro, pero bueno, hacen el concierto, es maravilloso, empiezan a hacer una gira, él tenía pensado hacer un disco que se llama Response, me parece, si no me equivoco, con Simon Garfunkel, pero Garfunkel quería hacerlo de otra forma, etcétera, y al final que no se vuelven a juntar para hacer un disco. Y ahí empieza una historia muy chula que es sobre las músicas. Vuelve a salir en Saturday Night con su amigo George Harrison y hacen un dúo que es alucinante, alucinante, que es maravilloso, ¿vale? De una canción de George Harrison, no digo cuál es porque la tenéis que ver en ese sentido y funciona muy bien. Y después llega al gran bombazo que es cuando hace el disco de Graceland. Dice que esto viene porque él estaba construyendo una casa, etcétera, y entonces alguien le dejó una cinta de música, etcétera, y oía unos sonidos que le gustaba mucho, y era de música negra. Entonces se fue a Sudáfrica eh, a grabar ese disco, ¿vale? Se fue a Sudáfrica, bueno, entre Sudáfrica, un montón de estudios, etcétera. Siempre con la importancia que nos he dicho de Roy Haley, que Roy Haley está desde el principio, desde que se funda Simon Garfunkel, desde el segundo disco más o menos de ellos, es el ingeniero de sonido, productor ingeniero de sonido, además busca sonidos muy extraños y cuando salen más sucios, mejor, etcétera. Pues aquí es lo mismo, empieza a juntar pistas. Él hace de grabar dos entradas de 8 pistas y llegar a una misma pista a un mismo sonido de 16 pistas. O sea, una auténtica pasada. Ya veréis cómo graban el de Graceland, etcétera. No sé, pero Roy Haile es una persona que es muy importante en la carrera tanto de Simon Garfunkel como de Paul Simon. Pues entonces lo dicho, saca el disco, pero ese disco tiene un problema, no a nivel musical, porque es un éxito, ¿no? Sino a nivel de reacciones. Estamos en el año 81, no, 82, 83, el apartheid, Sudáfrica, entonces la comunidad internacional se fue contra Paul Simon porque diciendo que había roto eh, todas las medidas que se habían puesto contra Sudáfrica, etcétera. Y dice, no, no, yo al final he hecho música con músicos de allí, no he hecho otra cosa, etcétera. O sea, hubo mucho historia en eso que lo explica también en ese sentido. También vamos a ver eh, otra cosa de metacine, imágenes que yo no había visto y declaraciones que yo no había visto y son nuevas de cuando se casa con Carrie Fisher. Sí, sí, con nuestra princesa Leia. Duró un año el matrimonio. Se querían mucho, pero Paul Simon no podía llevar lo de los paparazzi, etcétera, todo eso continuamente, mientras Carrie Fisher estaba acostumbrada, entonces duró un año. Entonces, hay una historia de amor muy bonita al principio y después porque se rompe, etcétera. Creo que funciona bastante bien y a los que os gusta em, Carrie Fisher, la Guerra de las Galaxias, vais a tener imágenes muy chulas sobre eso. Y al final, este documental se va a centrar en cómo Paul Simon necesita descubrir nuevas músicas de otros países, de otros lugares, etcétera. Con el disco de Graceland es la primera vez que se mezcla músicas de otro país, de otro mundo, y es el primer creador en mezclar músicas diferentes en todo el mundo y está muy bien cómo va descubriendo música búlgara, música jamaicana, música del África de Sudáfrica, del sur, después entra con música de África del Norte, también con música brasileña, eh, eh, sobre todo con percusionistas, etcétera. O sea, está muy bien, porque claro, daos cuenta que son más de 6 décadas de música de lo que hizo Paul Simon. Entonces, el documental está genial, tenéis muchas cosas
que no la digo, que la tenéis que descubrir, etcétera. Ver a un Paul Simon todavía con 82 años ahí al pie del cañón, manejando todo, etcétera, porque la creación de ese nuevo disco que salió en 2023 también está muy interesante, las conversaciones que hay, los problemas que tiene para componer, etcétera. Así que, nada, chicos, hasta aquí lo dejamos. Espero que lo veáis porque lo vais a disfrutar. Son 3 grandes horas de historia de la música, ¿vale? Y es una maravilla. Nada más que os digo que lo tenéis en Movistar Plus y que lo tenéis que ver. Así que nada, si veis la trospicidad, agarrarla, iros por ahí, etcétera, y disfrutarla. Y como no, digo siempre, ser buenos con malicia. Si os quiere, un beso. Hasta luego.